El equipo de la visión oculta. Nos sumergiremos en el mundo de los hospitales. Edificios que se levantan en todas las grandes ciudades de nuestro país. Sus estancias generan sensaciones poco agradables. Porque me vino la sensación de que había alguien a mi lado y como que nos estaba observando. Y donde en muchas ocasiones todas estas tienen un trágico final. La muerte de muchos pacientes se apodera de estas habitaciones. Estuve comprobando a ver si había alguien en la habitación de al lado, pero precisamente era una hora justo en la que los residentes estaban en el comedor. Una gran cantidad de fenómenos extraños nos llegan en forma de relatos e historias. La puerta se abría y se cerraba sola. Y cuando se abría parecía que entrara alguien, como una brisa de... En su inmensa mayoría de centros sanitarios abandonados. Al parecer, en los hospitales en funcionamiento, impera la ley del silencio por parte de sus gerentes. No quiero hablar por miedo, y gente que está trabajando, y gente pues que es eso, que tiene miedo a las represalias. En este reportaje haremos un extenso recorrido por diferentes hospitales y centros de salud, abiertos hoy en día, o cerrados y abandonados hace tiempo, donde profesionales y pacientes nos hablarán de sus experiencias de frontera en el mundo de los hospitales. Muy buenas tardes, amigos, estamos aquí una semana más en Los Misterios Nos Miran. Bienvenidos a todas las personas que nos escucháis en directo y todas las personas que nos descargáis a través del podcast y en las diferentes radios que sonamos, que cada día son más, y os lo agradecemos muchísimo. Escuchamos la intro, esta que habéis escuchado no es una intro hecha por nosotros, luego lo comentaremos, es la intro oficial del documental Hospitales que presenta La Visión Oculta nuestro compañero Raúl Sacres, al que presentaremos el último de todos, pero que en el que ha colaborado nuestra voz de las tinieblas y que la verdad es que como siempre lo hace magnífico. Marta, muy buenas tardes. Tema fenómenos en hospitales, Muy curioso, Buenas tardes, Pablo. Bueno, es que qué grandes secretos suelen guardar las paredes, de esos centros hospitalarios, ¿no? Esos edificios, ¿no? Donde se han vivido sentimientos de todo tipo, ¿no? Sufrimiento, dolor, angustia y cabe decir, pues, que a nadie realmente le gusta estar en un hospital, ¿no? Ya sea porque vamos a visitar a algún familiar o algún amigo o por nosotros mismos que nos pasa alguna cosa, ¿no? Yo siempre digo que son como los escenarios que se podrían utilizar en cualquier película de terror, y bueno, yo no sé, hoy vamos a hablar de los que están en activo mayoritariamente, pero si nos remontamos un poco la vista, siempre están marcados los hospitales abandonados como de enfermedades que antiguamente eran incurables y que los que ingresaban pues iban a acabar sus días en esos sitios, y yo creo que esos son los que les hicieron cobrar esa fama de malditos, de entre comillas, ¿no? O que suelen suceder sucesos extraños, ¿no? Y bueno, tener a Raúl, felicidades por ese magnífico trabajo que lo he podido ver y me ha encantado. La verdad es que ha sido un buen trabajo de investigación y que los testigos hayan hablado abiertamente de sus experiencias. Y bueno, pues suelen ser, siempre digo, los testigos mudos, les cuesta hablar y reconocer y pensar que realmente ocurren cosas en los hospitales. Y bueno, son sucesos que yo creo que les pasa porque en principio escapan a la lógica, ¿no? Y si son científicos, si han estudiado y entonces es algo que les cuesta reconocer y por el miedo a que dirán y bueno,
esta tarde vamos a disfrutar mucho hablando de esos testimonios y de ese reportaje que repito que vuelvo a felicitarte, Raúl. Muy interesante lo que comenta Marta, sobre todo porque en principio tendremos hasta 4 testimonios hoy, no solo de hospitales en sí, 2 de ellos son extraídos del documental. Luego retomaremos también cuando vino nuestra compañera, nuestra amiga Tere, que también contó su vivencia aquí, la pondremos un momentito, y un testimonio en directo que escucharemos en la segunda parte. Incluso lo he comentado antes a través de Facebook, si alguien quiere llamar daremos el número de teléfono, luego un poquito más adelante, por si alguien quiere comentar en directo, pues quiere llamar. Y me gustaría comentar que es muy interesante lo que dice Marta, sobre todo al respecto de que los hospitales los fenómenos que se van a tratar hoy son de hospitales en activo. No es aquello de ir a un hospital abandonado y ver que suceden cosas, que también es evidente, sino hospitales que estaban... Hay un caso en la mutua en el hospital de Igualada que está abandonado ahora, pero que el caso cuando sucedió estaba en activo. Es decir, que es muy interesante esa reflexión. Sí, perdón, que no lo he comentado, pero también tendremos una testigo al otro lado del teléfono que todavía trabaja en un centro. No podremos decir el centro, diré su nombre, pero tampoco podré decir su apellido, pero es lo que estábamos hablando. En cierta manera, ellos temen a lo que puedan pensar los demás, pero tendremos un testigo muy, muy curioso y más, me lo ha estado contando y la verdad que no va a dejaros indiferentes. Tenemos también con nosotros a otra persona que ha participado también en el documental. Mario Ortega, buenas tardes. Muy buenas tardes. Vaya temazo, ¿no? Temazo. Muy bueno, fantástico, la verdad. Antes que nada, felicitar a mi amigo Raúl por el reportaje. Fantástico, la verdad. Y bueno, es curioso ver cómo estos edificios, que los tenemos tan cercanos, ¿no? Y a veces guardan tanto hermetismo, ¿no? Y incluso es más, yo diría a veces cuando se va a investigar los lugares abandonados y demás, pero yo creo que hay más concentración energética en todos estos edificios en activo, porque ya no solamente los pacientes, la gente que fallece allí, sino es la emoción de los familiares, de la gente que está allí día a día visitando, incluso el propio padecimiento, de la propia empatía que tienen los propios enfermeros, médicos y demás, ¿no? Ahí se gestan un montón de emociones a diario que, bueno, es normal y es lógico que eso pete por algún sitio y que de alguna manera tengan que haber manifestaciones, incluso a pleno día. Lo que pasa es que no somos conscientes porque con la contaminación lumínica, de ruido y tal, es imposible captarlos, ¿no? Y normalmente cuando suelen acontecer es pues en las horas de madrugada, oscuras y demás, pero que es lógico que se manifieste y es normal. Y la verdad es un tema muy fascinante y se agradece pues a toda esta gente que ha dado la cara, aunque sea sin nombre o con nombre, ¿no? Al menos de poder dar testimonio de que estas cosas están ocurriendo y que son un hecho. De luego que sí, además me gusta esto que comentas de que de día es menos habitual vivir este tipo de fenómenos, porque si me lo permitís luego en la segunda parte, cuando se tercie, porque hoy ya os informo de que va a ser un programa atípico, va a ser un programa monográfico en el que nos vamos a centrar en esto y que va a ser más a modo conversacional, escuchar testimonios, comentarlos, etcétera. Os explicaré, si me lo permitís, un testimonio que evidentemente no sale porque ya hace mucho incluso que no tengo contacto con esa persona, de alguien que vio algo pero a plena luz del día, y ese algo le tocó. Nuestro alquimista favorito, Luis Silva, buenas tardes. Buenas tardes. Hoy me has dicho que no te pregunte por la alquimia y los hospitales porque poca relación, ¿no? Bueno, igual a lo largo del programa me sale alguna cosa, ¿no? Pero bueno, mejor que no, porque, no sé, al hilo de lo que decía Marta y Mario, ¿no? Los hospitales son como teatros de lo dramático, ¿no? Porque vemos escenas muy dramáticas, vemos muchas emociones, mucho dolor, ¿no? A veces, desgraciadamente, el fallecimiento de la persona. Hay una gran cantidad de emociones ahí condensadas, ¿no? Y cómo se manifiestan esas energías, ¿no? Que deben estar pululando por ahí. También, en algunas ocasiones, la cosa acaba bien, ¿no? Y entonces se convierte en un teatro de la comedia porque ha pasado ya el dolor, ¿no? Y te vas a casa, has curado, has sanado, ¿no? Va a ser divertido. Yo no soy experto en esas cosas, ya lo sabéis,
Pero bueno, tengo aquí a mi lado a Raúl, ya veo que es un tío muy majo, muy simpático, o sea que nos lo pasaremos muy bien con él, aprenderemos cosas y seguro que algunas nos van a dejar con la boca abierta, porque ¿quién no tiene alguna experiencia de los hospitales, ¿no? Y alguna cosa rara que ha pasado? Yo ahora mismo tengo en mente dos, ¿no? De personas o familiares míos que han tenido algunas experiencias que me han explicado, ¿no? Es decir, que no es una cosa que sea algo que no lo sabemos, ¿no? Es una cosa que está al abasto de muchísima gente, ¿eh? Y bueno, está bien que la gente pues se exprese, porque de alguna manera son cosas que a lo mejor pues tienen cerradas dentro, que van ahí de alguna manera carcomiendo, y cuando lo expresas, ¿no? Entonces ya parece que viene la satisfacción, ¿no? Jolín, ahora ya no me lo quedo yo, ahora por lo menos me desahogo también, ¿no? Seguro que nos lo pasaremos muy bien, Pablo. Me gustaría mandar un saludo a Óscar Utrilla, que lo tenemos en el chat y en el Facebook, que es un asiduo, ya sabéis, de todos los programas de misterio. No tiene distinción y eso nos gusta muchísimo, porque él no tiene problemas en apoyar a unos, a otros, le gusta a todo el mundo. Y eso hace que se le tenga mucho aprecio, aunque yo personalmente no lo conozca, pero me alegra verlo aquí, significa que todo va bien. Óscar, un saludo enorme, iremos leyendo tus mensajes, por supuesto. Cristóbal Martínez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde un punto de vista quizás más ortodoxo, ¿qué piensas de todo esto? A ver, primeramente hay que tener en cuenta que la historia nos podemos remontar hasta el año 4000 a.C. para encontrar lo que son hospitales, una especie de hospitales que eran en los templos donde los antiguos dioses habitaban, digamos así, donde se hacían pues una especie de hospital, ¿no? Para los enfermos y para la gente que necesitaba pues ser atendida y curada. Ya después, ya en tiempo de Roma, ya podemos encontrar que la palabra hospitalis viene de hospes, de latín hospes, y que significa huésped. Y todo esto siempre tiene algo mucho que ver quizás con lo que hoy día se habla. Esos huéspedes, algunos quizás se quedan para siempre, porque he podido ver el reportaje que Raúl y su equipo ha podido hacer, y la verdad es que es muy interesante. Yo, como muchas personas, nos hemos tenido que quedar en hospitales, ¿no? Y las noches, cuando apagan las luces de los pasillos, la verdad es que es tremendo. La verdad es que es una sensación de escuchar al lado, pues, quejándose a los enfermos, incluso viendo cómo alguien se muere, incluso vivir eso justo al lado, pared con pared, ¿no? Y la verdad que son circunstancias terribles y que de todo puede pasar. Y con nosotros a los mandos del sonido, Ana Torralba. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tú también has conocido vivencias en este sector sanitario, porque, como bueno, todo el mundo sabe, hemos trabajado muchos años en sanidad y algunas nos han explicado, ¿no? Bueno, experiencias... Yo el otro día que me preguntaba si había tenido alguna experiencia así, tengo que decir que recordar... Si es que tengo que recordar algo traumático, no. O sea que si he vivido algo, ha venido y se ha ido por el mismo sitio. O sea que no, la verdad es que no. Sí que es cierto que los hospitales tienen energías y algunas veces sí que es cierto que por algún pasillo he corrido porque te sientes solo, porque miras atrás y dices, qué raro, no hay nadie. Pero aparte de eso, no mucha cosa más. Pero tengo que decir que la gente que trabaja en los hospitales he escuchado de todo. Bueno, pues si os parece, tengo aquí justo a mi lado a Raúl, pero le voy a pedir permiso porque vamos a poner la intro para que la gente sepa un poquito quién es y ya te damos a conocer y te presentamos y todo, si te parece. Vamos a escuchar la voz de las tinieblas que nos explique un poquito quién es Raúl Sacres y nos vamos ya a hablar de hospitales. Raúl Sacrest es investigador de los fenómenos conocidos como anómalos o de frontera. Ha sido colaborador e invitado en varios programas de radio y televisión, como Cuarto Milenio, Milenio 3, Al Cercle Enigmatic, En la Búsqueda y muchos más. También lo podréis encontrar en las páginas del libro Los ecos de la tragedia, de Javier Pérez Campos, en el que participó activamente colaborando en la investigación de los extraños sucesos ocurridos en el camping de los Alfaques. Investigador de campo, podréis encontrar parte de sus trabajos en el blog mundoparanormalhistoriacultura.blogspot.com.es.
actualmente ha iniciado un proyecto con el equipo de La Visión Oculta, y que es el tema principal de hoy. Un reportaje llamado Hospitales, donde narra la historia de estos edificios y sus vivencias ocurridas desde el otro lado. Y como no podía ser de otra manera, es un auténtico placer tenerte nuevamente aquí, Raúl, en Los Misterios nos miran. Siempre que vienes, tema monográfico, ¿eh? Tema monográfico, es verdad. Yo creo que estás ahí siempre. Vamos a alargarlo Estoy un poquito. al acecho de lo que hace siempre. Bueno, buenas tardes a todos primero y muchas gracias por vuestras palabras, Marta, Mario. Y bueno, sí, tema hospitales. Bueno, está escuchando, bueno, como comentaba Marta, el tema de hospitales activos, no activos. Sí que es cierto que cuando nos planteamos en La Visión Oculta hacer este reportaje, una de las cosas principales era, si seguimos con hospitales abandonados, parece que está todo, lo que hablamos muchas veces, mucho el refrito, que está todo muy frito, que está todo muy hecho ya, y parece que está todo escuchado, y que incluso que los propios investigadores inventamos, o que los ruidos y todo esto parece ser que no sea verdad. Entonces sí que hubo un momento, una conversación que tuve con una persona, incluso a través del chat, a través de Facebook, que me explicó una cierta vivencia. A partir de aquí empezó todo a decir, bueno, ¿por qué no acercamos un poco los hospitales que están abiertos hoy en día, los acercamos a la gente y a ver si los profesionales quieren hablar? Esto fue un poquito cómo se diseñó todo esto. Y como decías, Marta, la labor más difícil no es encontrar historias, porque como bien han comentado por aquí, ¿quién no tiene una historia de un hospital que le hayan contado, que le haya vivido o que le hayan dicho? Pero sí que es cierto que el hecho de poner un micro delante, de poner una cámara delante y que la gente se exprese es como que lo que cuesta. Quedaba un poco como la famosa leyenda urbana de que ocurren cosas pero es que nadie se atreve todavía a contarlas. Y decir, bueno, vamos a poner hospitales principales, en este caso de Barcelona, que son los más cercanos que tenemos aquí, intentar convencer, que es una labor enorme, poder poner un micro delante y, bueno, que cuenten esas experiencias de frontera, como bien ha dicho La Voz de las Tinieblas. ¿Por qué crees que pasa esto de que no quiera el personal sanitario hablar de estos fenómenos que viven en sus lugares de trabajo? Bueno, yo en todas las entrevistas te diré que lo primero que me encontraba era con queremos el anonimato. De hecho, por eso, la mayoría de todas las profesionales o profesionales que salen en el reportaje están totalmente anónimos, tapados en negro y con la voz distorsionada, porque tenían el miedo. Una, era las represalias por parte de la gerencia de que estás en un puesto de trabajo y estás explicando algo que no debes explicar porque es un puesto de trabajo, con lo cual no puede ser bueno. Y segundo, porque los propios compañeros, pese a que también vivan ciertas experiencias, porque luego tocaremos, porque también he hablado mucho más en profundidad, que es lo que es la entrevista, muchos compañeros, ese miedo a la mofa, al reírse, a que ves espíritus, a que ves fantasmas, a que, bueno, la unidad de psiquiatría quizás está 2 plantas más arriba y tú estás trabajando en la equivocada. Entonces, a partir de todo esto, existe ese miedo. Pero sí que es verdad que en un momento, y Mario también es testigo en un momento que tuvimos una entrevista que hicimos, que estas personas, cuando finalizan de contar su historia, finalizan de contar su vivencia, es como un momento de descarga, como comento incluso en el propio documental. Es un momento de descarga y es como que se liberan de algo que llevan hablando, que seguramente en petit comité lo comentan entre las propias profesionales médicos, enfermeras, auxiliares y demás, pero que no lo terminan de contar hacia el exterior. Incluso te diría que la propia familia, creo que si no son así del tema, que a lo mejor un poquito creyente o que realmente tenga, tampoco terminan de contar. Te quería comentar que esto que dices precisamente de que los testimonios no quieren aparecer, nos pasó precisamente contigo la otra vez que viniste, que para hablar también de un hospital que está aquí, que aparece en el documental, en el que tuvimos 2 testimonios, pero los 2, en un caso tuvimos que no decir ningún dato sobre esa persona y en el otro incluso modificar la voz. Sí, sí. Es decir, siempre pasa, aparece incluso en muchos programas, en otros programas que hablan de esto, pasa, y lo comprendo, también por otra parte. Y fíjate que esas personas, esas profesionales no estaban en activo en aquel momento en Fundació Alba, podemos decirlo tranquilamente, Hospital de Sant Miquel, no está en activo, pero sí que es verdad que, bueno, hay una Diputación de Barcelona, justamente que controla lo que es la Diputación de Barcelona controla lo que es Fundació Alba, y
el tema del clero, lo que son las monjas, que también pues tienen su cierto poder, y ese miedo posiblemente a posibles represalias hace que se mantenga el anonimato y que incluso, bueno, como se vio, que se distorsione la voz. Voy a preguntarte la pregunta típica y tópica, que hemos empezado ya muy adentro, pero ¿cómo empezasteis a hacer este documental y cómo fue el proceso de creación? Mira, El documental, perdona que te corte, se llama Hospitales y lo podéis encontrar sobre todo en YouTube si ponéis La Visión Oculta. Está colgado para que todo el mundo pueda ver el trabajo y ver esas experiencias vividas. Fantástico trabajo, por otra parte, tanto ya no solo de investigación, sino de edición y de todo. Pues mira, todo empezó, como comentaba antes, una conversación que tuve por Facebook con una componente del equipo de Visión Oculta que, bueno, me hace un comentario y me dice: Raúl, no creas lo que me han explicado. Y yo, claro, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Y bueno, esa chica me empieza a explicar, bueno, habla del Vall d'Hebron y me habla de una supuesta, como un ritual se puede decir, vamos a llamarlo así, que las enfermeras del propio Vall d'Hebron parece ser que efectúan. Sobre todo las más veteranas. Pues todo esto, lo demás más veteranas, es ahora que me he enterado que he podido entrevistar a la persona del Vall d'Hebron. Entonces me dice, hacen una especie como de ritual, porque si no hacen esta especie de ritual, parece ser que ocurren cosas en habitaciones y tienen que hacer ciertas cosas para que no ocurran. Tema de que se abran ventanas, que se abran las puertas, se enciende el televisor, se muevan las cortinas, etcétera. Claro, yo le pregunté, bueno, ¿qué tipo de ritual es este? Porque claro, yo nunca he visto a una enfermera, a un médico hacer ningún tipo de ritual. O sea, simplemente cuando han certificado una muerte, pues sé que están por allí, que preparan y demás, pero poquita cosa más. Y bueno, lo que es curioso es que lo que me comenta es, ellas siempre se ponen en los laterales y nunca tocan al paciente. Claro, en ese momento con la conversación, mi mente rápidamente vuela a ciertos momentos, poco agradables también cabe decir, pero bueno, para experimentar un poco también hace falta a veces recordar ciertas circunstancias. Y sí que es cierto que yo recuerdo que esas enfermeras, cuando ocurre un fallecimiento, siempre se ponen a los lados. Claro, por un lado también puedo pensar, hombre, desde los pies de la cama es imposible porque a lo mejor no ven las constantes, pero sí que es verdad que tienen como un respeto, no terminan de tocar al paciente y se ponen siempre a los lados. A partir de ese momento, con esa conversación, es cuando, dialogando de esta manera, empieza a surgir el tema de hospitales y sobre todo hospitales activos. Es decir, bueno, siempre se ha hablado de hospitales abandonados, lo que hablábamos antes, pero sí, ¿y los que están abiertos? Si los que están abandonados ocurren cosas, seguramente los que estén abiertos más, y además hay gente. Y bueno, así fue como un poquito empezó a desarrollarse lo que ha sido el reportaje de hospitales a día de hoy. ¿Por qué crees que en los hospitales o en este tipo de centros sanitarios, nos centramos en hospitales porque el documental va sobre todo de hospitales, pero evidentemente ocurre en estos sitios que están sobrecargados? ¿Por qué crees que pasa tantísimos fenómenos? Porque puedo asegurar que pasan muchos, más de los que salen en el documental, más de los que seguramente incluso lleguemos a conocer. Yo te puedo decir que los profesionales que he podido entrevistar a lo largo de todo este reportaje, ¿por qué ocurre? No lo sé. Esto es una pregunta difícil de contestar, pero sí que es verdad que todos estos profesionales lo que tienen muy claro es que ocurre, saben que ocurre y conviven con ello. Que esto es lo más que a mí me sorprende. Cuando me están explicando ciertas experiencias que digo, bueno, yo estoy ahí y creo que salgo corriendo por urgencias, por la general o por donde sea necesario. Pero estos profesionales se quedan ahí, aguantan, están viendo ciertas circunstancias que no saben explicar y a partir de ahí siguen estando en su puesto de trabajo y curando pacientes, atendiendo a pacientes, etcétera. Es muy curioso. Por otra parte, tampoco te queda otra. Es decir, tú no puedes... sobre todo por las experiencias que he conocido, no he vivido alguna, que luego las contaremos, pero no te queda otra que quedarte allí. Tú no puedes ir al gerente de un hospital, como decíamos antes, ¿no? A decirle, no, me tengo que marchar porque estoy viendo caminar a una persona que hace unos minutos yo he decretado que estaba fallecida, que esto es uno de los casos que yo he conocido y muy cerquita. Evidentemente no vamos a decir nombres. En la intro yo comentaba de personas de médicos, sobre todo, no por nada, pero médicos que suelen ser, parecen como distantes, ¿no? Evidentemente, son... claro, tienen un trabajo diferente un poco a todos, ¿no? Y ellos siempre parecen más científicos, más centrados más ortodoxos. Y lo que comentaba es esto, yo he visto médicos reírse de estos fenómenos y meses después explicar esto. Es decir, yo he certificado una muerte y he visto pasar a este paciente caminando por el pasillo y evidentemente no tenía un gemelo, no tenía nada porque lo he visto con la bata. He ido a comprobar si estaba en la habitación y estaba en la habitación todavía cadáver.
Yo te puedo decir que quizás estos médicos que se ríen en un ámbito en el cual haya 4 personas que lo escuchen. Cuando hay una sola persona o 2, incluso que nos dedicamos a este tema de investigación o de fenómenos paranormales o fenómenos de misterio, como quieras decirle, sí que es cierto que hay otro pequeño, o sea, hay otra persona, ya no es el médico incrédulo científico, sino que existe también el médico que ha tenido ciertas experiencias que te dice, bueno, Raúl, yo esto no te lo puedo explicar, no sé por qué ocurrió, a nivel científico no tengo ningún tipo de explicación, pero me pasó y ocurrió. Pero sí que es curioso que cuando lo cuenta el médico de enfrente y hay 4 médicos más, parece ser que la risa es lo que más abunda antes que el interés. Y es curioso porque en todas esas entrevistas yo decía, bueno, y la parte incrédula tiene que haber gente que no haya vivido nunca nada y que no sé, aquello que dices, bueno, parece increíble, ¿no? Que todos los profesionales tengan que vivir en algún momento algo. Y dicen, bueno, aquí todo el mundo ha vivido algo seguro y el que no quiere decirlo, no quiere contarlo, lo único que hace es, cuando ocurre el fenómeno, mira para otra parte y hace como que no lo ve. Esto ha sido en una inmensa mayoría de afirmaciones que me han dado cuando se pregunta sobre la parte más incrédula en el mundo de los hospitales. Que evidentemente hablamos de médicos, pero enfermeras, celadores, personal sanitario, incluso pacientes. O sea, nos queríamos centrar en los médicos porque yo viví esta experiencia personal, ¿no? De ver a un médico que como decía antes, entre sollozos, decía, no lo entiendo. O sea, yo he certificado su muerte, yo he sido el que lo he intentado reanimar, yo sé que está absolutamente muerto, y lo he visto caminar, y no lo he visto difuminado, o sea, lo he visto caminar como si fuese al baño, etcétera. Os comentábamos antes que si queréis, si tenéis vivencias, si nos estáis escuchando en directo y os apetece, pues tenemos un número de teléfono que hoy abrimos para vosotros, que es el 937926758, 937926758, y ahí estará Ana, que os cogerá el teléfono y os meterá en línea. De todos los casos que aparecen, ya no solo en el documental, sino también en los que habéis investigado, ¿cuál es el que os ha impactado más? A nivel de testimonios, de vivencias, yo creo que el que más me impactó, no por la forma, no por la aparición, no por cómo fue precisamente en la Vall d'Hebron, tan famosa la Vall d'Hebron, cuando profesional del ámbito de la sanidad con bastantes años de experiencia me comenta, Raúl, hace como 2 o 3 años ningún profesional quería subir, creo que era la 9ª planta, donde hay todo quirófanos, son quirófanos, donde parece ser que son operaciones bastante complicadas, cabe decir, y ningún profesional quería subir a operar. Desaparecían cosas, escuchaban gritos, las cosas se movían. Bueno, tal era la forma que ningún profesional quería subir a operar, ningún anestesista, nada. Y claro, dices, bueno, ¿y qué ocurrió a partir de todo esto? Entonces parece ser que la gerencia tomó cartas en el asunto. Esto es la parte que a mí más me impresiona. La gerencia de la Vall d'Hebron toma cartas en el asunto y habla con el párroco, precisamente el propio párroco que está en la Vall d'Hebron, para que haga algún tipo de ritual, el cual haga una especie como de limpieza a toda esa planta, para que los profesionales vuelvan a subir a trabajar en esa planta. Claro, entonces te dice, yo sé que este párroco, este cura, estuvo durante 4 o 5 días haciendo sus diferentes rituales y demás, y luego la gente volvió a empezar a subir. Y a partir de ahí, y lo que pasó fue esto, que durante 4 o 5 días este párroco está haciendo ciertos rituales, y a partir de ahí parece ser que vuelve a la normalidad, y los profesionales vuelven a subir a esta planta y vuelven a operar en ella. Pero lo que te digo, la parte fuerte es una gerencia de un hospital de la Vall d'Hebron, hablar con un párroco, hablar con un cura para que realice algún tipo de exorcismo en una planta para poder trabajar en ella. Quizás, ya se había, una psicosis, no psicosis, pero sí una sugestión colectiva, ¿no? Es algo curioso, es decir, en el momento que el párroco sube, bendice o realiza cualquier tipo de de ritual en esa planta, ya luego todo vuelve a la normalidad. Eso es algo chocante, que quizá no niego que ocurrieran fenómenos, pero sí que es curioso que luego todo fluya y ya está, no pasa nada. La normalidad, Marta, es la normalidad que comentaba antes, que ellos conviven con el fenómeno, pero sí que es cierto que en cierto momento parece que esta planta, el fenómeno es mucho más agresivo. Entonces es cuando
claro, es que en el testimonio se ve perfectamente, incluso está la Vall-d'Hebron, comentaré un poquito así también, hablan de que en la cuarta planta parece ser que hay un enfermero que ciertas noches sale de la parte de ascensores, cruza por donde están, digamos, las enfermeras ahí de vigilancia, se mete por el pasillo y desaparece en el almacén. Pero es que lo han visto infinidad de noches. Claro, esto, para estos profesionales, es algo normal. Bueno, es el enfermero de la bata que pasa por aquí delante. Incluso algunos lo han seguido hasta cierto punto, precisamente la persona que da testimonio lo comenta así. Claro, vuelve a esa normalidad. No quiere decir que no haya fenómenos, pero quizás sí lo que remite un poco es la virulencia de esos fenómenos a la hora de poder trabajar. Tú lo que te refieres es que ellos conviven diariamente con este tipo de fenómenos, sean lo que sean, pero que hubo un momento determinado en el tiempo que se agravaron y por eso se llegó a esa determinación. Así es. Por lo que me comentan, yo digo, no solamente es un hospital, sino que son varios hospitales. Parece ser que ciertos fenómenos, bueno, esta madre también, el moverse cortinas, encenderse televisores, diferentes fenómenos van ocurriendo. O sea, esto va ocurriendo. Ver sombras, todo esto ocurre. Sí que es cierto que parece ser que en este hospital de la Vall-d'Hebron el fenómeno se agravó mucho, hasta tal punto que personas que conviven con ciertos fenómenos de índole extraña, vamos a llamarlo así, no quieren subir a esa planta. Curioso. Y yo me consta una cosa, y es que esto que comentas, yo hasta que no vi el reportaje no sabía que en el Vall-d'Hebron se habían realizado rituales, llámele exorcismos o como le queramos llamar, de alguna manera para pues quitar ese fenómeno que allí se daba el caso. Pero sí que lo conocía y además de primera mano de otro hospital en Barcelona muy famoso, que es el Hospital Clínico, que en las famosas piscinas de Formol, que no sé si todavía estarán, porque hace muchos años que yo no tengo la suerte de ir por allí, también decían que pasaban cosas y que llegaron a hacer rituales, no sé si en base a exorcismos o rituales, porque hablaban incluso de chamanes y demás. O sea, fíjate lo que estamos hablando, un centro sanitario público, donde todo el mundo vamos a curarnos o a morir o a lo que se va a los hospitales. En las entrañas suceden cosas alucinantes. O sea, yo cuando me explicaban que en el clínico se habían sacrificado gallinas, esto mucho antes de esto, para hacer rituales de satanismo, no sé si satánicos, porque no tengo ni idea de cómo es un ritual, pero sí que sé que se sacrificaban animales para hacer rituales dentro de las piscinas, no dentro de ellas mismas, sino en las salas aquellas, y que luego posteriormente tuvieron que venir personas, se supone que chamanes, se supone que religiosas, se supone que sacerdotes, porque de verdad que no lo sé y tampoco me interesaba entonces el preguntar más, porque ya al final uno se vuelve loco con tantas historias, de que pues para limpiar de alguna manera eso, ¿no? Y puedo asegurar que las personas que lo explicaban con total rotundidad. O sea, no eran de los que lo habían vivido, pero no eran de los que lo habían escuchado de un amigo, no. O sea, ellos habían visto estos chamanes entrar por allí, hacer chamanes, y me hablo chamanes tipo nigerianos, de estos que van con las conchas y demás. Imagínate, y nada menos que el Clínico es uno de los hospitales, y a lo mejor al decir esto pues mucha gente lo niega, y bueno, hay cada uno, ¿no?, que crea lo que quiera. Decir que hay un ritual no es decir que hay un fenómeno paranormal, es que hay un ritual. Y lo que no creo es que fuese oficial, o sea, que la gerencia lo supiese. Pero que pasan estas cosas, que hay sitios donde se hacen cosas extrañas también, o sea, extrañas a nivel humano. Claro, pensar, yo hace poco también tuve la oportunidad de entrevistarme con un médico de Cuba, precisamente. Y sí que es cierto que la medicina allí, bueno, no dista mucho de la realidad. Quizás en años hemos avanzado, pero es un tema de creencia, yo creo. Esto que estamos comentando, el tema del chamanismo, el tema de la magia negra, del vudú y todo esto, es un tema de creencia. Bueno, los médicos, por ejemplo, que me hablaba en Cuba, que te digo, prácticamente hace un mes que tuve la entrevista con él, sí que es cierto que me comenta que en muchas ocasiones pues ha venido el típico, santero, y la familia quería que, la persona que estaba mal, que posiblemente estaba a punto de fallecer, que este santero hiciera 4 rituales, que hiciera 4 cosas. Claro, en aquel momento, ¿esta persona qué hace? Es una creencia, la familia tiene esta creencia, y si no dejo hacer este tipo de creencia, ¿qué? Me van a echar la culpa porque esa persona fallezca, porque a lo mejor se cree que el santero a lo mejor puede arreglarle algo. Con lo cual, por ejemplo, lo que es en Cuba, bajo mano, todo cabe decirlo. Yo aquí en España no tengo constancia de nada de todo esto, pero sí que te digo que en Cuba, bajo mano, sí que es cierto que dejan pasar y hacen rituales de santería, el de matar el pollo, como bien dices,
y diferentes rituales supuestamente para sanar o para liberar ese alma para que se vaya más allá. Claro, por eso te comentaba que seguramente van por ahí los tiros, es decir, gente que a lo mejor pues trabaja dentro de estos centros sanitarios y permite bajo mano pues que entre un chamán, que haga un ritual ante un paciente, pero que es curioso, ¿no? Como los vemos ahí, son lugares que que van avanzadísimos en ciencia y en estudios y nos vamos al pasado para intentar de alguna manera pues liberar esas almas, es la creencia que ellos tienen, ¿no? Claro, eso es muy diferente a la vivencia, ¿no? Personal a la vivencia de ver algo extraño. Piensa que las enfermeras en este caso, ese ritual que estamos hablando de póstumo, ¿no? de la muerte que está cercana. Yo cuando hice las entrevistas pregunté, ¿no? Y la insistencia era ¿qué ritual hacéis? Yo quiero fijarme, o sea, ojalá no tenga que fijarme nunca porque no tenga ningún ser querido en mucho tiempo que tenga esta situación, pero sí que es verdad, ¿qué hacéis? ¿No? Y la realidad era que decían, bueno, es que cuando entra una persona nueva que está en prácticas, la tendencia mejor es coger la mano, es sujetarle el brazo. Y esta persona no se va a marchar mientras la estés sujetando. Pero, Pablo, palabras textuales, ¿eh? Esta persona no se va a marchar mientras la estés sujetando. Entonces, el momento de que suelta a la persona, parece ser que como que descansa y parece ser que, bueno, fallece. Sí, Raúl, mira, y ahora hablando de ritos, ¿no? Porque también los sacerdotes suben, ¿eh? Hacen la extrema unción, es decir, de alguna manera no solamente hablamos de ritos extraños, sino que también nosotros en nuestra cultura y en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos ese tipo de ritos, ¿no? Y ahora con lo que decías eso de no tocar al enfermo, al que está a punto de fallecer, me acordaba, si os acordáis, de la entrevista que le hicimos a JJ Benítez, cómo los familiares aconsejan, incluso a veces los sanitarios, por favor, marcharos, iros a comer y luego volvéis, ¿no? Y cuando marchan y vuelven, en la mayoría de los casos, ha fallecido. Es decir, la unión con la familia parece como si fuera un nexo, ¿no? De ese tocar las manos, no te vayas todavía, la pena del alma de quedarse allí, etcétera, etcétera, ¿no? Es curioso, ¿no? Lo que comentabas, porque enlaza, ¿no? Perfectamente con lo que comentaba JJ Benítez, ¿no? Que también pues ha investigado los temas, también con hospitales, cuando lo tuvimos aquí, ¿eh? Esas cosas que luego si queréis hablamos un poquito de ello, ¿no? También te comento que, bueno, los rituales que he dicho que hacían, que se ponían en los laterales, supuestamente es como liberar. Es decir, nos sujetan, están al lado, es como que liberan y que se pueda. Si la creencia es, si se ponen entre medio, no dejan esa vía de paso, con lo cual la supuesta entidad, vamos a llamarlo así, va a quedar en esa habitación y lo que va a provocar son fenómenos, como llamadas la atención o como no, de que no ha podido, digamos, salir. Y eso es lo que comentan, ya lo digo yo, o sea, personas del lado científico, nunca, porque la parte de la medicina es más del lado científico que no tanto del lado espiritual. Pero sí que es cierto que con la experiencia de los años y la experiencia de las vivencias, te diría que se acercan mucho al lado espiritual. Bueno, esto que hablábamos de los rituales también se practica en los tanatorios, porque conozco gente, o sea, personas que trabajan en estos centros y depende del tipo de persona, de etnia al que pertenecen y demás, se celebran y se permite. A veces, aunque no esté bien visto, aunque sea puerta cerrada, aunque sea por un espacio de 5 o 10 minutos, pero se realizan estos rituales. ¿No creéis que de alguna manera esas creencias son las que llevan a que ocurran esos fenómenos en los hospitales? Es decir, ¿creéis que alguien que sea absolutamente no creyente en esto haya vivido alguna situación por esto? Aunque yo lo comentaba antes que sí, pero bueno, ¿qué opináis vosotros? Yo creo que el escéptico que ve a una persona fumando un puro, tirando el humo a un paciente o pasándole una pluma diferente ave, no tiene que sugestionar en nada. Porque, bueno, puede decir este hombre, lo que he dicho antes, ¿no? Planta psiquiatría está 2 plantas más arriba y no creo en un principio que tenga que afectar en el modo de sugestión alguna. Digo yo, pienso. Hablando de psiquiatría, precisamente, yo, a título personal, me gustaría comentaros, y supongo que Raúl, si lo ha investigado, lo sabrá, que los centros psiquiátricos son un auténtico. No sé si porque, bueno, pues los pacientes tienen un problema quizás que la mente, pues yo qué sé, acelera los fenómenos o lo que sea, pero suelen ser un auténtico vergel de vivencias absolutamente extrañas que es muy, muy difícil, personal de centro psiquiátrico exclusivo que hable de esto. Pero
que son yo creo que los lugares aún sanitarios más cargados de fenómenos, yo pongo la mano en el fuego sin duda y no me quemo. Claro, a sabiendas de todos estos fenómenos que ocurren a gente totalmente cuerda, gente totalmente profesional en el mundo de la medicina... Hablo de personal sanitario, pero, ¿no? Ni siquiera de los pacientes. Pero tú imagínate, ahora hablamos de psiquiatría. Estoy de acuerdo que psiquiatría, pues bueno, pueden ver ciertas cosas, hay diferentes enfermedades que hacen tener visiones y demás. Pero sabiendo que profesionales realmente tienen estas vivencias, ¿hasta qué punto es verdad y hasta qué punto es imaginado? Claro, eso es lo que me vengo a referir, que mucho personal sanitario, que se presupone que el personal sanitario está preparado, adaptado para trabajar en un centro sanitario. No siempre es así, evidentemente, pero casi siempre. Además, muchos están vehiculizados a ese tipo de medicina, ¿no? La psiquiátrica, cuando estos ven algo que a lo mejor el paciente está viendo, porque yo he visto casos, bueno, me han explicado casos de pacientes que dicen ver, claro, al paciente no hay que creerle. Lamentablemente, al paciente psiquiátrico, pues aunque sea el hombre más cuerdo del mundo, pues no hay que creerle porque la ciencia no te lo va a aceptar ni nadie te lo va a aceptar, ¿no? Pero cuando un paciente te está diciendo, no, es que una mujer me viene a visitar por las noches, me da agua, me llena, me cuida, ¿quién es esa mujer que me cuida? El paciente. Y el personal sanitario te está diciendo, no trabaja aquí, pero yo sé que viene cada noche porque es que la estoy viendo pasar. No sé, ¿sabes? Cuando el sanitario también está viendo esa sombra, porque normalmente es bueno, en este caso era una sombra, pasar por allí, llevarle los objetos que él crea que está viendo, porque seguramente sí que se mezcla también su problema, su enfermedad, pero que está viendo una mujer que va, y el personal sanitario, diferente, está viendo una mujer que va para allá, algo raro hay. Sí. Sí, es curioso porque podríamos decir, bueno, un paciente puede estar medicado, según qué medicaciones, pues puede producirle todavía una serie de alucinaciones. Ya no es solo el problema psiquiátrico que pueda tener, sino los medicamentos que le van a conllevar a quizás a otro tipo de alucinaciones. Pero cuando hablamos de ese personal, tal y como estáis hablando, sanitario, que está trabajando y que también cuando se le menciona que esa persona ha estado hablando con alguien y esa persona también ve una sombra, ahí es cuando algo choca y algo no concuerda. Aquí está fallando algo. Fijaros que hay un caso en Valencia, el cual todo un pueblo. Esto un día quizás lo vamos a tratar al detalle. Yo creo que un buen misterio, porque además tengo contacto con parte de la familia de esta persona. Y hace unos 35 años más o menos, esta persona era arrastrada por los pelos. La propia gente del pueblo, veía estas circunstancias. Es decir, algo inexplicable, algo que alguien le tiraba de los pelos. Pero él te estaba haciendo gestos de que se veía a esta mujer por la calle incluso, ¿no? Como sí. Vale. Claro, estaba pensando en qué caso el resultado es que esta mujer ha acabado en psiquiatría durante 35 o 40 años, ahora no recuerdo bien. Un día trae los datos y os los podré aportar tranquilamente, y la verdadera historia, que no es toda la que se ha contado a día de hoy. Y sí que es cierto que dices, bueno, vamos a ver, si la gente está viendo que hay algo que está tirando de esta persona, ¿por qué acaba esta mujer en psiquiatría? Esto es así, Marta, es así. Entonces... Tengo un amigo psiquiatra que dice que ningún enfermo mental debería estar encerrado en ningún centro. A mí me dijo un médico psiquiatra que esto es una opinión totalmente de él, que no me peguen a mí. No, igualmente, yo lo que he dicho lo dijo un amigo mío psiquiatra. La medicina psiquiátrica era el fracaso del ser humano. Eso me lo dijo un psiquiatra, sí. O sea, como dando a entender de que ahí de alguna manera se metía en el saco a todo tipo de enfermedades que no comprendemos, mentales, por supuesto. Y bueno, y él opinaba pues que al fin y al cabo era acabar con la vida de esa persona, tristemente. Bueno,
verdaderamente el tema de la psiquiatría sí que se ha dicho muchas veces que es un fracaso, porque diríamos que es una manera pues de a los enfermos aparcarlos en vía muerta, ¿no? Todos aquellos elementos que son incómodos para la sociedad y que no se les puede dar pues una solución, que mejor que medicarlos, y en caso de que sean extremadamente peligrosos, pues tenerlos encerrados, ¿no? Se ha hablado mucho sobre este tema, ¿no? Sobre estos medicamentos que verdaderamente que no sirven para nada, que anulan a la persona, porque aquí tendríamos que evaluar ya diferentes casos, ¿no? Porque hay mucha gente que se la toma por loca cuando a lo mejor verdaderamente tiene un nivel de conciencia muy elevado y a lo mejor puede entrar en estados místicos elevados, ¿vale? Y a lo mejor lo que está viendo o lo que está percibiendo no es que sea una esquizofrenia, no es que esa persona esté mal, pero si tú, por ejemplo, eres una persona que tiene esa capacidad de poder ver o de poder captar esas energías, ¿vale? Ese más allá, como tienen muchas personas, imagínate por un momento que tú mismo no aceptas eso que te ocurre, vas al médico y ¿qué va a pasar? Te van a empastillar y como insistas mucho, te van a encerrar. Y esto es lo que ocurre muchas veces. Yo conozco personalmente un caso también de una persona que ha estado muchísimos años en psiquiatría y que después de estar 20 y pico de años llegó a la conclusión de que lo que ella tenía era esta percepción, que estaba oyendo pues contactos del más allá, más que estar loca ni nada por el estilo. Incluso estaría relacionado en un caso de posible, un caso de homicidio, ¿vale? Pero que esta persona, pues como la pilló muy joven y tal, no era ella, evidentemente, pero lo que presenció pues no encajaba y claro, como era un familiar muy directo, pues qué mejor que al verse tan afectada, pues aparcarla en vía muerta, como he dicho antes, medicarla y tal. Y lo que le pasaba, que ella me lo ha dicho a posteriori, esto, ni no hace mucho, que cree que esa persona lo que hacía era comunicarse con ella para decirle que no se había suicidado, sino que la habían matado. A ver, a mí me gustaría aclarar que no con decir esto que queremos decir que la medicina psiquiátrica no deba de existir y para todo nada, lo para nada. contrario, existen las enfermedades psiquiátricas, psicosomáticas, etcétera, pero sí que es verdad que es quizás, y esto es lo que comentaba el médico y supongo que vosotros lo habéis vivido, que abarca demasiados campos, ¿no? Y que parece que al final, claro, cuando tú llegas a la planta de psiquiatría de un hospital, ves una barbaridad de diferentes pacientes con diferentes patologías que, hombre, que sí que es verdad que parezca una vía muerta, ¿no? De aparcados allí. Y eso yo creo es lo que se referían estos médicos. Luis. Bueno, yo quería hacer un par de incisos, ¿no? Porque ahora sí que voy a entrar un poco en lo que es medicina antigua y alquimia, como ¿no? Al final... No, pero fijaros, ¿no? El cambio, ¿no? Hemos llegado aquí con cómo ha sido la psiquiatría haciendo lobotomías, electroshocks, en fin, yo es que no me lo quiero ni imaginar. Y todavía se practican y parece ser que algunas con resultados efectivos, ¿no? Pero para que los oyentes, ¿no?, entiendan un poco cómo funcionaba el sistema antiguo, por ejemplo, de los árabes, ¿no? Los árabes, los hospitales se llamaban maristains y ellos entendían, en una concepción muy alquímica, que el loco tenía un desorden cerebral, tenía un caos. Entonces, para curarlo lo que había que hacer era contrapartida. Al caos, ¿qué le vamos a dar orden? Y entonces los sometían a sesiones de musicoterapia, se los llevaban al lado de las fuentes a escuchar el agua como fluía, se lo llevaban a la naturaleza a escuchar el aire, a ver las salidas de sol, es decir, los ponían en entornos totalmente contrarios al caos. Y ellos creían que con paz de espíritu, de alguna manera, llegarían a poner orden al caos, ¿no? En relación a lo que decía Mario, y de la epilepsia y tal, pues hay tres tipos de epilepsia. La epilepsia total, que es la persona que tiene ese ataque y le tremola, pues todo el cuerpo le pierde y tal. Luego está la local, que solamente hay una parte del cuerpo que tiembla, pero luego están lo que se llaman las ausencias. Y estas son muy interesantes, porque en algunos casos de estos enfermos, entre comillas, porque seguramente no son enfermos... Crisis comiciales, algunos llegan a manifestar como si fueran estados de éxtasis. Como si pegaran, como si sus sentidos desaparecieran y se fueran a otras esferas, ¿no? Se desconectan, no saben si han estado 5 minutos, 10, 15, y cuando regresan resulta que a lo mejor vienen inspirados. Si no recuerdo mal, Dostoyevsky, por ejemplo, era uno de estos que sufrían estas cosas, Y un tío que a lo mejor estaba tomándose un café en un momento en un bar y no tenía narcolepsia, ¿no? Sino simplemente que se quedaba frito, volvía al cabo de 10 minutos y empezaba a escribir urgentemente porque había tenido una serie de visiones y tal, ¿no? Es decir, ¿dónde está la frontera, ¿no? ¿Dónde está la frontera de la conciencia esta que conocemos y quizá otra? Y a lo mejor lo que se ve detrás en ese otro lugar es de locos, ¿no? A lo mejor es muy hermoso, pero incluso es de locos, ¿no? Vete a saber, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Luis. Ahora, Cristóbal, que te pasan el micro, es que hoy vamos faltos de micrófonos. Cristóbal.
No, yo simplemente quería también apuntar un poco que es curioso cómo ha cambiado la percepción sobre las personas con algún problema mental, ¿no? Antiguamente eran elegidos por los dioses. Se veían en las culturas clásicas como elegidos por los dioses. Y actualmente, pues, digamos, son desechos de la sociedad, ¿no? Antiguamente, sí, Pablo, me está haciendo gestos, es que naturalmente hay algunas... Yo lo voy a explicar esto. Actualmente, en nuestra sociedad, están intentando hacer un esfuerzo. Pero por desgracia, estas personas, como hemos dicho muchas veces, son encerradas en centros y directamente se les arruina la vida. Era eso a lo que me refería. Y antiguamente era al revés. Precisamente a estas personas que tenían alguna pues deficiencia mental o que decían ver cosas o lo que sea, eran tratadas muy bien. La verdad es que eran tratadas como lo que hemos dicho antes, elegidos por los dioses. Entonces es curioso este cambio, ¿no? Yo te hacía el gesto porque sí que es verdad que en épocas pasadas pasaba eso, pero también pasaba que con una crisis epiléptica pues te llevaban al paredón o te quemaban en la hoguera porque consideraban que estabas satanizado, estabas poseído. Es más, voy a decir otra cosa también. Si tú tienes dinero y tienes algún problema mental, la concepción que tienen los médicos de la privada es muy distinta a lo que tienen en lo público. Porque en lo público directamente simplemente te medican. No tratan exactamente la enfermedad, ni buscan más allá. Y ese es el problema de hoy día. Si tienes dinero, vas mejor que si no tienes dinero para tratar este tipo de enfermedades. Sinceramente, el pequeño apunte que quiero hacer es que creo que no conozco ningún genio que no tenga su punto de locura. Con esto creo que queda... Vamos, o sea, es así. El punto de locura es lo que le da la genialidad a cualquier genio, en cualquier ámbito de la música, de la pintura, el que sea, ese punto de locura es el que le da la genialidad. Y claro, sobre el tema de la mente humana, yo para mí sí que es cierto que hay tratamientos que adormecen, mitigan lo que son los efectos de cualquier tipo de enfermedad mental, pero sí que es cierto que es lo que hacen, mitigar. No pueden hacer nada más, pero porque el cerebro humano sigue siendo el gran desconocido para la ciencia. Y yo creo que a partir de ahí es una cuestión de investigaciones con electros, con más, pero sigue siendo el gran desconocido. Si no saben incluso, y creo recordar, dónde están almacenados los sentimientos, ¿cómo van a saber realmente curar diferentes enfermedades? Bueno, si os parece vamos a recordar el que podéis ver el documental de Raúl Sacres en la Visión Oculta en YouTube, buscando la Visión Oculta, Hospitales, ahí lo tendréis. Además también nosotros lo colgaremos en la web y en todos los sitios donde podamos. Pero ahora que nos escuchen, ¿no, Pablo? Luego el documental. O como quieran. También se puede ver primero el documental o a la vez, y a ver qué pasa, ¿no? Y también, si queréis, y hay gente en directo, que hoy hay fútbol, ¿eh? Nos hemos acordado que hoy había fútbol. Tenemos poquita gente en directo, pero si a alguno le apetece llamar y contar lo que quiera, 937926758, 937926758, ahora en directo, porque luego ya no habrá nadie. Si os coge el teléfono a alguien, entonces es que pasa algo raro. Yo creo que es un buen momento para escuchar uno de los primeros testimonios que hoy nos tenemos aquí. El primero es del documental Hospitales. Lo escuchamos y si os parece os comentamos después. ¿Cuánto tiempo estuviste en la Mutua? Pues yo estuve ingresada en la Mutua de Gualadina hace 20 años, la edad que tiene mi primer hijo, y ingresé para dar a luz. Y bueno, y en principio pues todo iba bien, pero la cosa se complicó y tuve que quedar ingresada más días de lo previsto por un problema que tuve. Y bueno, entonces ya llevaba muchos días ingresada por un parto y me empecé a deprimir un poco, la cosa se alargaba y a veces por la noche, cuando ya me quedaba sola y el bebé dormía, salía a pasear. Salía a pasear y bueno, hablaba con algún paciente y en una de esos paseos nocturnos pues coincidí con una señora. Coincidí con una señora
digamos ya casi una abuelita, pero bueno, no tenía mal aspecto, no parecía enferma, era sencillita, con una batita, la recuerdo, azul, pelito blanco, una carita sin... era una señora menudita. ¿La bata era una bata de hospital? Sí, ¿Era sí. una bata de casa? Era una ropa, una batita que la podías llevar tanto estando ingresada como estando en tu casa, en la intimidad. Se veía bien allí en el ambiente del hospital. Y empecemos a hablar y la señora se mostró amable conmigo. Me estuvo diciendo que, bueno, que me pasaba, que era muy joven. Digo, mire, le expliqué mi caso, que me he tenido una niña y se me ha complicado la cosa con la anestesia y esto, que me la han puesto mal. Y bueno, la mujer esta pues se mostró amable conmigo. Me dijo, ay, pues tranquila, que tú eres muy joven, que pronto estarás bien, estarás en tu casa, estarás feliz. Y bueno, fuimos hablando, me dijo su nombre, yo dije el mío. Y bueno, y al final le digo, bueno, vuelvo a la habitación, porque he dejado allí a mi bebé y me vuelvo a dormir, ya me voy a acostar. Y bueno, y la señora pues me dijo, mira, yo me quedo por aquí, que no tengo prisa, ya dormiré. No, y se me quedó esas palabras. Pero bueno, yo ya me volví para la habitación, me levanté al día siguiente con tan buena suerte que me encontraba mucho mejor y me dieron el alta. Y aquello que me dije, digo, ¿sabes qué? Digo que te vas a despedir de la señora esta. Digo, me parece que ya estoy mejor, que me voy, bueno, una despedida normal. Y bueno, y volví a pasar por donde nos encontremos y no la vi. Entré en aquella habitación donde yo suponía que había salido ella, suponía porque tampoco la vi por ninguna puerta, pero por la zona que me la encontré, entonces no vi a nadie, habían otras personas. Entonces pues me dirigí al control de las enfermeras y estuve preguntando. Digo, mira que yo anoche paseaba por aquí y coincidí con una señora que se llama tal nombre, fulanita de tal, y hicimos amistad y ahora simplemente le iba a decir que me marchaba, que estaba mejor, que me marchaba. Y bueno, y me miraban. Me miraron un poco así extrañadas. Y bueno, no me hacían demasiado caso y al final yo insistí un poco. Bueno, sí, una mujer que estaba aquí y otra enfermera de ellas, que teníamos un poco de amistad y eso. Dice, mira, ven, dice, mira, te voy a decir una cosa. Dice, no digas eso, porque aquí hubo una señora con este nombre que estaba ingresada aquí. Dice, pero esa señora ya está fallecida, incluso está enterrada. Bueno, yo reafirmé que aquello fuera verdad y me dijo, sí, no insistas más, que esto no puede ser. Bueno, no digas nada, más bien se me dijo que... Y yo, bueno, ante la inquietud de que me marchaba, que tampoco hice un gran escándalo de esto, ¿no? Lo expliqué a mis familiares más cercanos, que también me aconsejaron, pues bueno, no lo digas porque ya pues se me fue olvidando. Se me fue olvidando, pero que yo siempre me quedó. Entonces, cuando tuve la suerte de conocer a estas amigas, que por medio del Facebook y otras amistades, pues conecté con Monse y otras amistades, y fui descubriendo que en este centro, en esta mutua, Decíamos precisamente fuera de antena, de micrófono, mientras escuchábamos el testimonio de esta paciente que lo vivió en el hospital de Igualada cuando el hospital estaba activo. Decíamos un par de cosas. Lo primero de todo es que la gente es una salvaje y se ve que han destrozado el hospital, han intentado forzar como fuera para entrar. Ya sabéis que yo opino que eso no está bien y que algo que es privado y que está tapiado pues hay que respetarlo, si estuviese abierto, pues que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Pero decíamos que esto que ha vivido esta señora es algo muy típico, ya no solo en pacientes, sino incluso como argumento de muchas películas, el ver personas que entran en tu habitación o que hablan contigo y que luego te enteras que llevan muertas ya no solo desde el día de ayer, sino mucho tiempo incluso, ¿no? Sí, a mí lo que es la mutua de Igualada, lo sorprendente cuando hablé con Monse, cuando hablé con Francina, que es este testimonio en concreto, la forma de interactuar que tienen estas supuestas entidades, vamos a llamarlo así, es muy curioso. O sea, aquella explicación, los testimonios, 2 de ellos de la mutua, era como una sensación, tanto por un lado de la niña, que luego podemos matizar si quieres un poquito, Pablo, tanto la niña como de esta mujer que está embarazada, que dio a luz y que salió un poquito mal, estuvieron más días ingresada,
que da esa tranquilidad, no te preocupes, nena, ya verás que saldrás y tal, que no va a haber ningún problema. Y justamente al día siguiente recoge esas palabras de que al día siguiente le dan el alta. Entonces, en agradecimiento, decir, bueno, mira, tenía razón esta señora, voy a darle las gracias, voy a explicarle, y se encuentra que una enfermera que encima, bueno, tiene un poquito de confianza, le hace el comentario de que esta persona, pues hace unos cuantos días que ha fallecido. Es como muy curioso, ¿eh? Antes Luis ha mencionado a JJ Benítez y su último libro, y a mí este caso me recuerda un poco a algunos casos del libro de JJ Benítez, Estoy bien, y es como un mensaje de esperanza. Quizá no quiere decir que, sino, bueno, como que la vio para decirle que todo iba a salir bien, y que no se preocupara. Quizá no era alguien que deambulaba continuamente por el hospital. Quizá este caso en concreto, y aparte otro que supongo que ahora nos lo explicarás, que es de la mujer que tuvo un accidente de moto, es como mensajes de tranquilidad, como mensajes de no os preocupéis que todo va a salir bien. Y ahora, bueno, pues me ha venido a la cabeza el libro de JJ Benítez, y precisamente estos casos, hay un par de casos de los que tú has podido investigar y para documentarte, para hacer el reportaje, que me recuerdan mucho a eso, y sobre todo pues eso, a dar la esperanza de que no se preocuparan, que todo iba a salir correcto. Piensa que una mayoría de profesionales, antes he dicho que conviven con el tema del misterio, estas supuestas apariciones, ruidos, golpes y demás, y ellos lo tienen asimilado. Fíjate que hay muchas de todas estas personas que lo que comentan directamente es esa sensación de como que le dan cariño, o sea, es decir, el cariño es recíproco, es decir, yo soy un profesional y le doy cierto cariño a cierto paciente, este paciente fallece y parece ser que ese cariño se ha devuelto, aunque sea desde el otro lado. Esa sensación también quiero que quede patente, porque muchos profesionales me la han querido expresar así y me han dicho, no todo es miedo, no todo es pánico. Sí que es verdad que ciertas situaciones pueden provocarte cierta tensión, pero que lo principal, y que quede más bien, es esto, que es una sensación como de no te preocupes, estamos a tu lado, como algo así, como, no sé, una sensación buena. Además, Mario estaba en ese momento también conmigo en una de las entrevistas, que la chica lo quiso decir así, no sentí miedo, sentí como que tenía una presencia justo detrás, noté la presencia que estaba justo detrás y vi incluso una sombra, y al girarme no había nadie. Pero no me dio miedo porque la sensación era como un gracias por haberme cuidado. De hecho, me atrevo a poner otra vez la mano en el fuego y decir que el miedo lo creamos nosotros, que estas apariciones, muy pocas, por no decir ninguna, interactúa de manera negativa. A lo mejor hay algún caso y yo lo desconozco, ¿no? Pero interactúa de manera negativa con las personas que lo ven. O directamente no hacen nada, es decir, caminan y pasan de ti olímpicamente, o sea, no tienen ninguna interacción contigo, o cuando interactúan, si es que se da el caso, claro, porque hay que tener el valor de interactuar. Si no lo sabes que es un fantasma, está claro, pero si lo sabes, hay que tener ese valor. Pero nunca se da el caso, y si se ha dado, me gustaría conocerlo, de que sea algo agresivo, aparte de, evidentemente, posesiones y todas estas cosas, pero esto está en el ámbito ya general de la parapsicología, no en los centros sanitarios cerrados, ¿no? Claro, en estos casos, las pacientes en sí no sabían nada. Tanto, hablamos del tema de la moto, es la señora que tiene un accidente de tráfico en moto, queda paralizada prácticamente del cuerpo, pero quizás sea el estado de shock, porque no tenía absolutamente nada. Le hacían diferentes pruebas, no notaban nada en el cuerpo, pinchaban, miraban qué podía tener. Ella no tenía ningún tipo de sensibilidad en ninguna parte del cuerpo, tan solo podía mover los ojos. Y en cierto momento, cuando está allí, no sabía si habían pasado 1 hora, 2, como 3, como 4. Realmente no sabía qué tiempo había pasado. Y ve entrar a una niña pequeña, que ella define con una camiseta de color amarilla, que la recuerda perfectamente, y un pantaloncito tejano. Esta niña le da la mano, pero es que ella dice que nota el calor de la mano de la niña y nota cómo le da la mano, cuando minutos antes seguramente han estado haciendo pruebas y no tiene ningún tipo de sensibilidad. Y le dice, tranquila, todo está bien. A partir de ahí es como ella define como un ángel. Es algo que me dio esa tranquilidad. Bueno, la niña marcha y parece ser que llega al médico y también le coge la mano para explicarle qué es lo que ha ocurrido, qué pruebas le están haciendo. Ella dice que cuando le coge la mano al médico no tiene ningún tipo de sensibilidad. Es decir, así como notó el contacto de la niña, del propio médico no notó nada. Y a los pocos días ella pregunta por esta niña porque le pareció extraño que en un tema de urgencias, en unos box, pues haya una niña por ahí dando vueltas de esa edad. Y llega un momento que dentro de ese ingreso
consigue encontrar a la enfermera que le dio entrada, porque recordemos que ella ve perfectamente lo que no puede mover en su cuerpo. Ve la enfermera que le da entrada a lo que es urgencias y dice, mira, quería hablar contigo porque justamente tú me diste entrada y seguramente tuviste que ver a la niña. No sé si pasó media hora o pasó una hora, pero tú has tenido que ver a esta niña. Cuando la define, esta enfermera dice, no sé si me vas a creer, pero tengo que explicarte esto. Y le explica que quizás, creo que no recuerda que era 15, 20 minutos antes, esta niña había entrado en urgencias de la Mutua de Igualada, había fallecido. Y dice, claro, la paciente dice, esto no puede ser verdad, o sea, me estás contando la verdad. Dice, fíjate, si te estoy contando la verdad, que el padre todavía está en cuidados intensivos, no sé, la tercera o la cuarta planta, y puedes subir a verle. Y la niña entró, y cuando entró aquí ya estaba muerta. Hola, soy Iker Jiménez, envío un fuerte abrazo milenario a los amigos de Los Misterios Nos Miran. Mucha suerte en esta andadura tras el misterio. Hola, soy Javier Sierra, autor de El Maestro del Prado y las Pinturas Proféticas, y mando un saludo muy cordial a todos los oyentes de Los Misterios Nos Miran. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Bueno, estamos aquí nuevamente en Los Misterios Nos Miran y yo le quería preguntar a Raúl, hay una gran cantidad de testimonios en este documental, pero me has comentado que hay muchos más que no han podido aparecer. Sí, un poco por lo que hablábamos antes, el miedo a esa mofa, el miedo a que alguien les reconozca, ha hecho que, bueno, que sea un poco la selección, ¿no? O sea, las personas que han querido dar ese paso y salir dando su testimonio, sus vivencias y lo que les ha ocurrido. Pero sí, ha habido otros cuantos que han explicado diferentes situaciones que no dejan de ser también bastante... ¿Como para un Hospitales 2? La verdad que está llegando información. Desde aquí, ya te digo, ahora, si me está escuchando Rafa, creo que que es el cámara, que creo que conocéis y demás, ese cámara de visión oculta. Bueno, creo que se estará acordando de mi familia en pleno ahora mismo, porque hacerle un Hospitales 2 acaba de Hospitales 1 ya, pero sí que es verdad que con la cantidad de información que está llegando, que estamos incluso recopilando aquí, propiamente Los Misterios Nos Miran, sí que parece que puede seguir adelante y hacer un Hospitales 2. Al final será una serie, ¿eh? Al final vamos a hacer la serie. Bueno, Marta, tenemos un testimonio ahora que nos va a comentar. Marta, lo que quieras decir. Sí, tenemos a Elvira, es una enfermera que trabaja en un centro hospitalario. Ella tiene el turno de noche y, bueno, hace aproximadamente un año y pico, ella me comentó que en un centro que trabajaba anteriormente ya habían vivido tanto ella como sus compañeras algunos hechos que se escapaban un poco a toda lógica, aunque ellos se acostumbraron a vivir con este tipo de fenómenos. Es curioso que ahora está trabajando en otro centro y también ocurren cosas que ahora mismo, si quieres, que la tenemos al teléfono, le podemos empezar a preguntar a Elvira. Elvira, buenas tardes. Hola, buenas noches. Buenas noches ya. Muchísimas gracias por participar aquí en Los Misterios Nos Miran para dar el testimonio de unas vivencias que al parecer has tenido en centros sanitarios, ¿no? Sí. En concreto en dos han sido vivencias bastante fuertes. Elvira, buenas noches y muchas gracias. Noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ti. Bueno, si quieres, empezamos por la residencia que trabajabas anteriormente a la que estás ahora, y que era un seminario antes de ser un hospital, y allí, en ese seminario, ocurrió algo. ¿Nos puedes contar qué ocurrió y en qué desembocó posteriormente cuando ya fue un hospital? Sí, bueno, eso había sido un seminario y una casa de reposo para, pues cuando se hacían mayores, ir allí para enseñar a los seminaristas y luego ellos, pues, pasar a otra vida mejor, o como se quiera llamar, dentro de allí. Luego fue un hospital y, bueno, cuando yo entré, las compañeras me comentaban que a 1:00 de la noche nosotros teníamos que apagar las velas para que no hubiera un incendio o cualquier cosa así. Entonces, a una hora concreta de la noche, aparecía un capellán en la iglesia a rezar.
Yo al principio pues me lo tomé en broma, no creía, pero sobre todo hacia las 3 de la mañana las compañeras evitaban pasar por delante de la capilla. Bueno, entonces en la primera planta teníamos como un palco donde estaba el órgano y manteníamos las luces encendidas porque todo el mundo tenía miedo. Y una noche, ya por curiosidad, yo pasé por delante. El olor a cera era tremendo. Yo lo atribuía que se habían apagado a las 9 de la noche y que quedaba el residuo. Pero mi sorpresa fue cuando salí al palco y vi una sombra como con un hábito negro y estaba allí. Lo que pasa que el miedo me hizo empezar a correr. No pude evitarlo. Es curioso porque os daba la sensación de que estuvierais como un olor a iglesia. Ya no es simplemente la cera, porque la cera puede oler incluso cuando están las velas apagadas y si hay una gran cantidad de ellas y en un sitio como una capilla. Lo curioso era que os venía como de golpe ese olor a cera, como si estuvieran encendidas realmente. Olor a iglesia, cuando entras en una iglesia, ese olor tan característico como a vela, a la cera, a cerrado, no sé, un olor muy característico, pero siempre era a las mismas horas y esa sensación que te entraba, como frío, como ganas de no estar allí. Muy, muy curioso, ¿no? Bueno, y era curioso porque siempre decíais que era a la misma hora, de 2:30 de la madrugada a 3. Sí. ¿Por qué crees que a esa hora? No lo sé, yo trabajando en el ámbito hospitalario de noche siempre, a esa hora es cuando se producen más incidentes. Los enfermos que tienen alguna patología de demencia es cuando más se alteran, la gente es cuanto más se despierta, cuando más tocan los timbres y nunca sabes por qué, pero siempre era esa hora. Es curioso porque ahora estás trabajando en otro centro y bueno, tienes el turno de noche, ya sabemos que es un poco más complicado porque es un turno un poco más difícil y bueno, hay un hecho curioso que le llamáis el espíritu del ascensor. Sí. Eso también es curioso porque antes hemos hablado del libro, o el último libro de J.J. Benítez y que también hay un hecho parecido y antes esta mañana cuando estábamos hablando me ha venido a la cabeza porque en un ascensor también se producía un hecho. ¿Qué pasaba en tu centro de trabajo con el ascensor? Bueno, en el ascensor falleció un paciente y los pacientes de larga durada lo sabían que había pasado eso y demás y lo comentaban. Entonces yo cuando entré a trabajar allí yo pensé que era un desperfecto del ascensor. Se llamó al técnico porque normalmente los ascensores de noche reposan. Este no. Este va subiendo por las plantas y va abriendo sus puertas, sin que nadie lo llame. Y normalmente suele subir a la planta que estamos nosotros. Abre las puertas, se cierran, las vuelve a abrir, las vuelve a cerrar. Y lo llamamos el espíritu del ascensor. Porque es que desde que falleció esa persona en el ascensor pasa esto. ¿Y sabes, Elvira, si se ha podido de alguna manera hablar con algún especialista o algún entendido en ascensores que pueda dar alguna explicación a esto? Sí, llamamos al técnico. ¿Y qué os comentó? Bueno, pues que no veía ninguna avería ni veía nada y que, bueno, que es que no podía dar explicación. Qué curioso, la verdad. ¿Y sabes también si se ha realizado algún tipo de experimentación, es decir, grabadoras, no sé, algo tipo, pues no sé, esto que hacen los investigadores de lo paranormal? No, la verdad es que no. Muchas veces con el móvil, aquello haciendo broma y demás, se graba, pero no nos atrevemos a más, porque es que entonces tenemos que trabajar ahí día a día. Claro. Sería muy, muy fuerte. Incluso la célula que reconoce cuando pasas por delante, me cuenta Elvira que no les hacía caso, es decir, ellos la puerta no se cerraba, en cambio cuando le daba la gana cogía, se cerraba y claro, la sensación que tenían es que parece que hay algo que impide que nosotros pasemos, pero cuando eso pasa hace lo que le da la gana, la cierra y punto, porque vino el técnico y dijo, es que no le pasa nada a la célula, no le pasa nada a la ascensor. Exacto. Tú entras al ascensor y muchas veces tocas el botón, no se cierra, no se sabe por qué, luego de golpe se cierra, es muy extraño. Pero lo más significativo es que
no lo hace solo de noche, también lo hace de día. Hola Elvira, buenas noches, soy Raúl. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una pregunta. Bien. Comentas el tema, antes creo que has dicho el tema de olores a vela, a cera. Sí. ¿Tienes algún tipo, tú, tus compañeras, alguna sensación más que se pueda comentar, algo que sea extraño, no sé, diferentes sensaciones? Bueno, el de siempre ir acompañada, pero eso suele pasar en los hospitales. Sí, me refiero a alguna sensación, no sé, como calor, frío. Frío. En la capilla hacía mucho frío y la calefacción estaba puesta. O sea que también es algo inexplicable, ¿no? El tema de por qué tiene que hacer ese frío. Sí. Es más, miraba si había puertas abiertas, corrientes de aire, no había nada. Elvira, en los dos lugares, ¿los fenómenos tenían lugar a las 3 de la madrugada? Bueno, en el del ascensor es a partir de las 10 de la noche, durante todo el día, pero lo más significativo es que a partir de las 10 es constante. El ascensor sube, baja, sube, abre puertas, cierra, pero en el otro sitio era a las 2:30, 3 de la mañana. Incluso dices que los residentes que trabajan allí creen que es el espíritu de esa persona que falleció en el ascensor, que de algún modo es el quien produce ese tipo de fenómenos en el ascensor, aunque no os sintáis amenazados porque lo tenéis como una persona que era cariñosa y que en parte pensáis que ella puede ser la causante. Sí, además lo tenemos muy asumido, o sea, cuando muchas veces abres las puertas y dices, hola, ¿qué tal? No, lo tienes ya muy asumido, pero incluso los pacientes de larga estancia allí también lo dicen, que van al ascensor y demás y siempre se acuerdan de esa persona. Y en algún momento, Elvira, algún paciente quizás que esté más en fase terminal, posiblemente, que antes comentábamos, que los que están en fase terminales tienen, no sé, esa percepción o esas visiones diferentes. ¿Algún paciente ha comentado, no sé, que ha podido ver una sombra, que ha podido ver algo dentro de ese ascensor? Bueno, dentro del ascensor en sí mismo, no, pero ahí es que hay muchas cosas. A ver, yo tengo la sección de terminales y ahí es increíble lo que sientes y lo que percibes. Sí, porque tú por las noches o tienes que dar una medicación o tienes que cambiar la postura de la paciente, del paciente, y bueno, pues intentáis hacer el menor ruido posible por la noche y a lo mismo te encuentras con una paciente que hace 6 meses que no articula palabra porque tiene una demencia muy agravada. Y hace poquito, ¿qué te pasó con esa paciente que hacía 6 meses que no articulaba una palabra? Bueno, yo normalmente cuando entro a la habitación siempre saludo para que sepan lo que se les va a hacer o que se les va a mover en ese momento. Entonces entré, le iba a hacer un cambio postural y le dije, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Y me contestó. Me quedé boquiabierta. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Te quedas muchas veces y siempre es a la misma hora. Eso es lo que llama la atención. Es a las 3 de la mañana. Realmente mucha gente siempre comenta que las 3 de la mañana parece ser una hora clave a la hora de ciertas, llamamos apariciones, llamamos diferentes fenómenos, que lo aplican también con la Trinidad, creo recordar, que no que es una cosa así. Y parece ser que sí que es cierto, que esa hora es propicia a la hora de diferentes fenómenos, o parece que ser, no sé, la hora más fría, la hora de la noche quizás más oscura. La verdad que explicación no se puede dar, pero sí que mucha gente relata que esa hora es donde suelen ocurrir mayor parte de los fenómenos. Yo lo confirmo. Es la hora que solemos ir los compañeros juntos, porque sabemos que o pasan cosas, o hay pacientes que se van, o hay pacientes que reaccionan mal a esa hora, y hay que, hacer el trabajo que tenemos, ¿no? Pero también comentas que cuando vas por los pasillos o vas a entrar a algún sitio, te da la sensación de que no estás sola. Sí, nosotros procuramos que la invasión de la luz sea mínima para que puedan descansar y demás, y siempre que tenemos que hacer algo, entramos con la luz del pasillo. Entonces, dentro de las habitaciones hay lucecitas pequeñas para tener pues una orientación y usamos eso. Entonces, estés haciendo lo que estés haciendo muchas veces,
notas que la luz del pasillo va tapada, como si te giras porque te crees que viene el compañero y realmente no hay nadie. Elvira, ¿en los dos sitios los compañeros te han referido experiencias paranormales o extrañas, o como le queramos llamar? Sí, siempre se comenta, ha pasado esto, ha pasado lo otro, pero entre nosotros. Luego no solemos hablarlo con la gente del turno de día, porque la noche es muy especial. Siempre pasan cosas que les buscas una explicación lógica y evitas pensar mucho en ello porque tienes que trabajar durante el turno de noche. Otra de las cosas que me impactaron un poco cuando estuvimos hablando es que hay muchas personas, como hemos comentado, que a lo mismo han dejado de hablar o por su demencia ya no son capaces de ello, pero lo mismo vas y te dicen, acabo de ver a mis padres que han estado esta noche aquí conmigo o han hablado aquí conmigo. Sí. Y entonces, ¿qué piensas en esos momentos? Bueno, a ver, muy concretamente cuando hay personas que están en estado terminal o tienen un tipo de demencia y entras en la habitación, hola, buenas noches, demás, y te dicen, esta noche he estado hablando con mis padres o con mis tíos, gente ya fallecida, y sabes que al cabo de poco tiempo ellos se van a ir. Es como si vinieran a buscarlos. Y una pregunta, Elvira. Antes de trabajar en sanidad, de todas estas experiencias, ¿cuál era tu pensamiento al referente de estos, vamos a llamar así, supuestas entidades o supuestos fenómenos extraños? Bueno, yo más bien pensaba que no había nada más, ¿no? Y estoy convencida actualmente de que hay mucho más. Yo pensaba que uno se moría y se terminaba todo, y veo que no. Veo que la cosa sigue. Es una reflexión muy interesante para terminar, porque yo creo que es el pensamiento que muchos trabajadores de sanidad tenéis, sobre todo entráis de una manera, vamos a decirlo así, un tanto escéptica, ¿no? Porque pues no sé si es tu caso, ¿no? Pero tenéis tendencia a tirar a la ciencia y después de vivir estos fenómenos la cosa cambia bastante, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Yo pensaba que bueno, que todo terminaba y que no había nada más, y ahora veo que no. Que la vida sigue de otra manera, pero sigue. Bueno, Elvira, pues ha sido muy interesante tu testimonio, te lo agradecemos muchísimo, y además esta reflexión final que ya te digo que comparten muchos compañeros de sanidad contigo, seguro. Sí, seguro. Y que te lo agradecemos mucho tu participación aquí en Los Misterios Nos Miran. A vosotros. Placer. Muchísimas gracias, Elvira, un abrazo muy grande. A ti, Marta, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Precisamente en el descanso hablábamos sobre esto que ha comentado ella, ¿no? De pacientes con Alzheimer, pacientes con enfermedades mentales, como decíamos antes, bastante terminales, que cuando llega ese momento tienen ese lapso de lucidez y además dicen que vienen personas ya fallecidas a buscarles. ¿Te has encontrado muchas veces este caso, Raúl? Incluso personas que en su propia vida no han llegado a conocer. O sea, antepasados seguramente que ni siquiera han tenido constancia de cómo eran o cómo vestían, y en un momento dado llegan a visualizarlos de tal manera que te dicen incluso hasta las expresiones de cómo hablan o qué les están diciendo. Incluso la forma de la cara, la forma de mirar, la forma de la posición a lo mejor de la persona. Y a lo mejor, no sé, quizás hablamos de una abuela y a lo mejor es familiar no sé. Y el abuelo reconoce perfectamente a un antepasado o a alguien que en su día hablaba así o que estaba en el pueblo o donde fuera, y que, bueno, en un principio no debía conocer. De todas maneras, esto, aunque a pesar de que hemos visto muchos casos, yo no lo tengo tanto como algo anormal, ¿no? Que alguien con Alzheimer o que alguien terminal pues tenga un momento de lucidez, porque, y a mi humilde modo de entender, sin tener ni idea de nada y sin saber nada de ciencia, podría ser un mecanismo del propio cerebro para de alguna manera apagarlo, ¿no? De decir, pues llega el momento del final, y si no es de una manera traumática, como una muerte traumática, la manera natural quizás sea la mejor, ¿no? Traer a tus familiares tus recuerdos de vuelta, y sean los que sean, ¿no? Estos recuerdos, y irte apagando poco a poco con ese famoso túnel, con esas experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Quizás es un mecanismo cerebral. Pero siempre sería con el familiar conocido. No sé, sí, supongo que sí, claro. Porque con el familiar desconocido, incluso yo me encontré un caso y me comentaba, bueno,
que la persona tenía como una cara como más agresiva, como, ¿sabes? La típica persona que aquella cara que te está diciendo no te acerques, no te arrimes, ¿no? Y definió perfectamente, y sí que es verdad que era una persona más anciana que estaba allí, dijo, esta puede ser la señora tal que vivía en tal sitio. Y dice, pero claro, no tiene por qué conocerla. Yo sí, porque soy mayor, pero ella no. Entonces dices, qué parte agradable es una persona que no conoces y que encima tiene quizás esas facciones más duras a la hora de... Bueno, comentar también que en estos casos de lucidez, a veces puede venir a nuestra mente incluso personas o cosas o anécdotas que teníamos totalmente olvidadas, que eso también podía ser un factor importante, como el famoso caso aquel de aquella persona que creía, que recordaba perfectamente haber estado en tal sitio, reconocer a ciertas personas sin haber estado nunca, y luego caer en la cuenta de que esa persona sí que había estado allí, pero cuando era un bebé de 4 o 5 meses, ¿vale? Y por lo visto, pues todo lo que vio a través de su retina quedó allí en el subconsciente grabado. Entonces, en un futuro, cuando esa persona ya era mayor, con 20 y pico de años, podía recordar todo perfectamente. Pero claro, dices, ¿cómo puede ser que con 4 meses puedas tener conciencia de todo eso? Podría ser estos atisbos, ¿no?, de este disco duro que tenemos, todo aquello que se queda almacenado dentro y que en un momento dado, en un momento de extremada lucidez, pues puede venir toda esa información, puede fluir. Claro, pensemos, es lo que comentaba antes cuando hablamos de psiquiatría, que el cerebro es el gran desconocido de la humanidad. Exactamente. Y fijaros que cuando viene una demencia, las personas retroceden años atrás. Y seguramente te pueden hablar de personas en su época, cuando a lo mejor tenían 5, 6 o 7 años, que seguramente en un estado normal, actual, que no tuvieran ningún tipo de demencia, no se acordaría. Con lo cual, ese disco duro, como bien dices, yo creo que tiene como un pequeño reseteo, y entonces van pasando ciertas imágenes, pero imágenes pasadas que en el día de hoy quizás no se acordaría si no fuera por esa demencia. Exacto. O incluso acordarse de aquel amiguito misterioso de los 3 o 4 años, que luego se pierde a partir de los 7 o algo así, con a la persona, a los niños, cuando empiezan a meterles ya en la cabeza, a inculcarles con la educación, esto es cierto, esto sí, esto no y tal, ya se va toda la magia, ¿no? Y a veces, pues cuando retroceden a esas edades, precisamente a lo mejor afloran cosas o te hablan incluso de personas que dicen, pero ¿qué estás diciendo? Si esta persona está hablando, está alucinando. Y a lo mejor lo que te está comentando es lo que veía aquella persona en aquella edad, durante su niñez, aquel amiguito misterioso del que muchos niños hablan y que luego desaparece. Pues su realidad en un pasado, realmente. Ahí está. Desde el chat nos mandan saludos Lidio José Picado, que es un oyente habitual, que creo que nos escucha, ahora me va a matar, pero creo que es desde Chile o de un país de... Ahora me lo dirá seguro. Dice que tendríamos que ir a hacer psicofonías o grabaciones allí a ese hospital, que sería interesante. ¿Habéis podido ir a alguno de estos hospitales a hacer algún tipo de experimentación? No, hay que pensar que son hospitales inactivos. Claro. Entonces, yo creo que lo primero es el respeto, primero a pacientes y luego a profesionales. Entonces, yo creo que, claro, a ver, colocar una cámara o colocar no es pertinente, no lo veo apropiado. Fíjate que te diré que voy a contar un pequeño secreto, que sepáis, cuando se hizo un tema de recreaciones, bueno, Rafa, si me escuchas me matas, pero lo cuento. Y bueno, operaron a la madre de un pie y tal que tenía, y Raúl, lo tengo chupado para recreaciones. Me llevo la cámara y grabo habitaciones de hospitales para meterlas ahí como recursos en el documental. Claro. Esto lo hemos hecho, pero más de ahí yo creo que no es apropiado. Claro, y pedir permiso absolutamente imposible, ¿no?, para poder hacer algo. Bueno, si fuera párroco, igual sí que me deja exorcizar ya sabes. Alguna planta. Nuestro amigo Elidio es de Costa Rica, un poquito bastante más al norte de lo que yo había dicho, pero bueno, sabía que estaba al otro lado del charco y que nos escucha en directo, y que es genial saber que nos escuchan, lo bueno que tiene Internet. Yo creo que es buen momento para hoy, se nos va ya echando el tiempo encima, y el testimonio que habíamos preparado de Tere, de nuestra amiga Tere, como ya lo tenemos en el programa creo que fue el número 74, ahora no lo sé, que es el que coincidió con el número áureo. Yo creo que si queréis escucharlo, creo que es buen momento para que vayáis allí también y lo escuchéis, pero sí que nos falta el testimonio de alguien que a mí me gustó mucho, porque claro, yo había trabajado en las ambulancias en esta zona, y es del Hospital de Calella, y justo cuando vi que aparecía el Hospital de Calella sabía perfectamente que era de esa habitación, de ese sitio donde pasan cosas extrañas, y lo vamos a escuchar a continuación. Hospital de Calella, ¿qué función tienes? Soy enfermera diplomada
Hace muchos años que trabajé en el turno de noche como enfermera diplomada en la unidad de medicina interna. ¿Y qué ocurre de noche? ¿Es cuando ocurren más cosas o parece que sean más cosas más raras que durante el día? Sí, durante el día con el movimiento y la ebullición de la gente, de familiares, el ir y venir, de pase de visita y todo esto, pues no se percibe. Pero por la noche, que hay mucha más quietud, está todo más en silencio, hay más oscuridad porque se apagan las luces, pues parece que tiene que haber algún indicio, algún signo, pues se hace más evidente. ¿Y qué es algo que te ha podido pasar, que dijeras, bueno, esto no es normal, o por qué ocurre esto? ¿Alguna cosa en concreto? No sé. Cuando empecé a trabajar de noche ya me advirtieron que en las habitaciones aisladas, tanto del 15 como del 16, pues que siempre había como una leyenda urbana de que siempre pasaban cosas extrañas. ¿Y esta habitación aislada qué es lo que es? Esta habitación aislada es una habitación individual con una cama que se aprovecha, va dirigida pues para ingresar esos pacientes que necesitan estar aislados, ya sea por una enfermedad terminal, ya sea por una enfermedad infecciosa, y entonces pues tiene muchas más posibilidades de que allí pues fallezca un paciente, porque siempre pues ponemos a aquellos pacientes que están a punto de fallecer. Que están peor. Entonces, bueno, me comentaron que en estas habitaciones pues pasaba pues algo especial, y bueno, yo empecé a trabajar, estuve como unos 4 años de noche, y bueno, sí, que presencié varias veces que se encendía el timbre de alarma, el botón de alarma de la habitación sin haber nadie dentro, estando la habitación libre de enfermo, y encenderse sola, apagar el timbre desde el control y la habitación, claro, sabiendo que no hay nadie, y comprobar que no pasaba nada y que no había nadie y que nadie te estaba gastando ninguna broma. También tenemos una televisión en cada habitación. Pues en esta habitación, pues a veces se encendía sola, sin monedas, sin mando y sin ninguna persona física que lo pudiera controlar. La apagábamos y nos íbamos. Una vez me había pasado a mí, digo, acompáñame, y siempre íbamos dos a apagar la tela o el timbre. Y cuando llegabais allí, como entiendo que es una televisión con monedas y todo eso, sí. ¿Podéis apagarlo bien? ¿No había ningún problema? Cogíamos un mando y lo apagábamos, ya está. Esto igual me pasó un par de veces en los 4 o 5 años que estuve de noche. ¿Y nunca has tenido un parte de que puede haber un error eléctrico? Nunca. Ya era sabido por algunos que a veces pasaban este tipo de cosas en esta habitación. Y yo lo alego pues como que ha habido más muertes de enfermos terminales en estas habitaciones, pues que es más fácil que suceda. ¿Y alguna cosa más que también puede pasar en estas habitaciones terminales? Vamos a llamarla una situación rara. Pues sí, en una ocasión había en una habitación doble, solo había un enfermo, la otra cama estaba libre, y había en una cama un enfermo terminal que estaba a punto era un señor muy malito, estaba muy mayor y estaba a punto de morirse. Entonces yo bajé a cenar, que teníamos media hora para cenar, bajé a cenar, y mi compañera se quedó en la planta. Cuando yo subí, me encuentro a lo lejos el camillero que está entrando en la habitación y nos está llamando por nuestro nombre, un poco alterado. Entonces yo llego a la habitación y nos mira con mucha sorpresa, porque yo entro a la habitación y luego mi compañera entra, que venía de otra habitación, que le había llamado otro enfermo, y bueno, nos empieza a gritar, se empieza a asustar, y yo cuando entro veo, aparte de mi compañero un poco alterado, que la cama donde estaba esa persona que acababa de fallecer ya, pues empieza a moverse arriba y abajo. Es una cama eléctrica que va con mandos en las barandillas hay unos mandos, es eléctrica, que solamente apretando digitalmente se puede mover. Entonces estaba moviendo y mi compañero estaba un poco alterado porque se creía que le estábamos gastando una broma o queríamos hacerle pasar un poco de miedo, y cuando se dio cuenta de que en aquella habitación solo estaba la persona que acababa de fallecer,
pues se dio cuenta de que eso era algo extraño, que habitualmente no sucedía. Y entonces pues estuvimos comentando que, bueno, yo acababa de llegar y mi compañera estaba en otra habitación cuando sucedió eso. Bueno, pues hemos escuchado el testimonio de una persona que ha tenido otra vivencia en otro hospital completamente diferente, aquí en Calella, y que además yo puedo dar fe de que estos fenómenos suceden, porque además es que lo he visto yo personalmente, os lo comentaba fuera de antena, que yo ya conocía esta historia mucho antes de que saliese esta es una historia que lleva muchos años pasando allí, sucediendo, es la unidad de paliativos, si no me equivoco, no voy a decir dónde es evidentemente, pero es una unidad destinada a que las personas pues vayan allí prácticamente a fallecer, no tiene muchas más funciones, y yo recuerdo una vez que sin saber la historia al 100%, sabía que había una vivencia de una habitación donde se suponía que pasaban cosas. Yo recuerdo que íbamos a buscar a un paciente que estaba por aquella zona, no recuerdo la habitación, no sé si coincide, pero sé que era el mismo pasillo, en el que, bueno, pues yo mirando a través del cristal, porque los tienen acristalados, no sé ahora cómo estará, hablo de hace años, pero estaban como acristalados, o sea, estaban como apartados, eso entre nosotros. Y yo recuerdo ver a alguien, pero alguien absolutamente nítido, lo que pasa es que no le recuerdo ni cara ni nada, veo una sombra pero nítida entrando en la habitación y me sorprendí. No sé por qué, y decidí ir hasta la habitación a mirar, porque además teníamos que ir hasta otra habitación que pasábamos cerca. Y yo entré en la habitación, miré por debajo de las camas, ya ves tú lo pequeño que soy mirando por debajo de las camas, miré por la zona del baño y no había absolutamente nadie. Y os puedo asegurar porque estaba mirando, buscando la habitación y yo vi como alguien se acercaba y rápidamente se metía en la habitación. O sea, es decir, yo en este caso sí que doy fe de que allí pasan cosas, sea lo que sea. Esta sombra a lo mejor era algo natural y yo no lo vi, pero que vamos, que coincidía en la zona, en el mismo punto, y luego fue cuando me enteré que habían muchas más vivencias de compañeros que habían de compañeras que trabajaban allí, y luego encima cuando lo veo en el documental, pues ya vamos, me lo asegura del todo. Sí, yo creo que como siempre se ha dicho, son secretos a voces, en parte, sí. Siempre se ha comentado. Y hablando de Hospitales 2, ya te veo ahí, sí, delante de la cámara. Pablo, explicando esta experiencia, porque vamos, ahí bien, ¿eh? Mario. Son 2 habitaciones concretamente, las que llevan para terminales, y son la 15 y la 16. ¿Qué es lo que comenta esta enfermera? Pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Todo esto que se ha vivido y que se está comentando tanto, bueno, y que veis que hay diversidad de hospitales, que es diversa, y seguramente pues porque los recursos es imposible ir a visitar hospitales en Madrid, en Valencia, pero estoy seguro que si pedimos testimonios y de gente que lo haya... De hecho, cuando hemos publicado que íbamos a hablar de esto, ya nos han llegado algún testimonio, alguna persona no nos ha explicado exactamente el caso, pero que nos ha dicho, yo trabajo en el hospital de tal y yo he vivido cosas en tal. Es algo más común de lo que parece, ¿no? De hecho, fijaros que ahora que se está moviendo el tema del reportaje y todo, sí que es cierto que está saliendo mucha gente. Claro. Médicos, enfermeras que están diciendo, oye, que yo he vivido algo similar, yo he vivido algo parecido. Bueno, creo que pasa como siempre, ¿no? Parece que tienes que romper ese tabú, y en el momento que rompes ese tabú sí que la gente está como más predispuesta a decir, oye, que yo también he vivido esto. Y lo están contando y no pasa nada, con lo cual, oye, es algo que ocurre, pues ya está, se cuenta y listo. Si el video te gustó, suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Feliz mañana, tarde o noche a todos los parafilianos.